Gracias, señora presidenta. Señor presidente, este es un debate singular. Estamos ante la peor crisis económica que ha padecido nuestra sociedad y lo cierto es que no hubo un buen diagnóstico y no se han producido las respuestas apropiadas. Nosotros lo creemos, es una crisis económica causada por las políticas económicas de derechas, por las políticas económicas continuistas y necesita de soluciones de izquierdas. ¿Qué esperábamos? Ese compromiso con la izquierda y que nos hemos encontrado con que usted ha venido a este debate cogiendo una propuesta del Partido Popular, otra de Convergencia y Unió e incluso alguna nuestra. Quizás le sirva para ganar los debates, pero no sirve para gobernar. Porque creemos que lo que necesitamos es una orientación y nosotros aspiramos a esa orientación progresista de izquierdas en la política social, pero también en la política económica y en la política fiscal. En el debate de investidura les ofrecimos una mayoría estable de izquierdas, porque decíamos que lo que se avecinaba necesitaba de esa orientación progresista. Pero usted nos dio largas, pactó con el Partido Nacionalista Vasco y decidió explorar el acuerdo con Convergencia y Unió. Hoy se lo digo, para hablar con nosotros algunas cosas tienen que cambiar. Le tendemos la mano como siempre, pero le decimos que lo que tiene que cambiar son sus formas, que no podrá hablar con nosotros si lo que prima son más políticas de cheques. Hoy tenemos otro cheque, el cheque del ordenador, o la lógica de la desgravación fiscal. Le tenderemos la mano, pero sabemos que los pactos con ustedes son pactos de alto riesgo. Con nosotros pactó la financiación para el mes de noviembre, ¿se acuerda? Y hoy tenemos el 10º plazo en materia de financiación. Para pactar con nosotros tendrá que hacerlo con lealtad institucional. Y lealtad significa no comprometer los recursos de otras administraciones. Usted puede anunciar lo que quiera en torno a la aportación que se le tiene que dar a aquellos que adquieran un vehículo. Pero con el cargo a su presupuesto, no con el cargo al presupuesto de otros. Y, en cambio, tendrá que concretar sobre lo que no ha dicho nada. Hoy ha hablado de los ordenadores. Supongo que mantendrá ese compromiso programático sobre el software libre en todos los ordenadores que darán. Supongo que ese compromiso se mantendrá. Por eso le decimos que necesitamos un cambio de estilo, con algo menos de efectismo, con liderazgo político, sin exceso de dispersión y entendiendo que antes que anunciar hay que escuchar, hablar y pactar. Una política no hecha por guiños y gestos, sino hecha por realidades, con una orientación estratégica que vira a la izquierda, con compromiso ambiental y cumpliendo con Cataluña en aspectos como financiación, transferencias o cercanías. Eso es lo que le pedimos. En primer lugar, cambio de estilo. Segunda demanda, cambio de izquierdas. Un giro a la izquierda, pero real. Y aquí sí que le confieso que tenemos un problema, que es ese doble discurso. En los pasillos del Congreso nos decían, paren con el Partido Socialista las rebajas fiscales del Partido Popular. Y hoy lo que nos anuncia es una rebaja fiscal, la rebaja del impuesto de sociedades. Quizás porque no se atrevan con los bancos, que son los que tienen que garantizar que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. Y como no se atreven con los bancos, pues ya está, la rebaja fiscal. Yo la verdad es que me quedo con las palabras del portavoz socialista el 16 de diciembre. Quiero empezar combatiendo esa falsedad. Yo diría que una falacia argumental, que me parece el principio de todo este debate. Reducir impuestos, decía el portavoz socialista, y más el impuesto sobre sociedades en tiempo de crisis y recesión no reactiva la economía y no aumenta la recaudación. Eso es mentira, simplemente reduce los tipos fiscales. Yo me quedo con las palabras del portavoz socialista. Y en cualquier caso, si aborda reformas fiscales como esta, lo que tendrán que hacer es también incrementar el impuesto de los que más tienen. Por ejemplo, un impuesto sobre la riqueza de los patrimonios superiores al 1.000.000 de euros. O, por ejemplo, el impuesto sobre aquellos que ganan más de 8.000 euros al mes. Solo le basta con mirar lo que está proponiendo la socialdemocracia inglesa o la alemana y tendrá una buena pista de ello. Pero de eso hoy no tenemos noticias. Incluso en materia inmobiliaria.
hoy que ha descubierto la burbuja inmobiliaria, hoy que se ha sumado a las propuestas que le decíamos nosotros la legislatura anterior y que podría haber evitado el estallido de esa burbuja, lo que nos encontramos es con el doble discurso. Hace unas semanas hacían suya una propuesta de Partido Popular y de Convergencia y Unió, aprobando el desahucio exprés, sin garantía alguna, contra el criterio defendido por su grupo la pasada legislatura y con la sanción del relator de Naciones Unidas sobre la materia. Y es que no se puede ser débil con los bancos y fuerte con los desahuciados. Si quiere un gobierno de izquierdas es aquel que por ley evita que se pueda embargar lo que es imprescindible para vivir. Y con lo que está cayendo, lo que le digo es que no basta. No basta con decir que no a la COE, no basta con decir que no a los despidos. Hay que decir que sí a un fondo de 600 euros para todas aquellas personas que se queden sin prestación de paro, gestionado por las comunidades y con aportación de la Administración del Estado. No basta con decir que no a ese discurso sobre la falta de viabilidad sobre la seguridad social. Hay que decir que sí a acabar con los abusos en el funcionamiento de determinadas mutuas denunciado por el mismo Tribunal de Cuentas. La buena noticia, usted no está con la COE. La mala, que no sabemos dónde está. Tercera demanda, un compromiso en el desarrollo federal. Y un compromiso de veras, porque usted empezó la legislatura pensando que el debate autonómico estaba cerrado. Y nosotros le decimos que no, que tienen que cumplir con el Estatuto, que tienen que cumplir con la financiación autonómica y que tienen que cumplirlo de acuerdo con lo pactado en las leyes que ustedes mismos han aprobado. Sin ese apriorismo del 50% para el Estado, porque si no, no será posible el acuerdo. Y entendiendo que ley es ley y que se tiene que cumplir. Y la buena noticia del traspaso, buena noticia es, pero tendría que ir acompañada con más inversión. ¿O es que acaso tiene sentido que se amplíe, y bienvenida sea, la inversión en cercanías para Madrid, pero no se amplíe en la red más depauperada? O, por ejemplo, en el aeropuerto del Prat. Está muy bien la nueva terminal, pero es que necesitamos un modelo de gestión propio, porque es lo que se practica en toda Europa. Y cuando habla del reconocimiento de la identidad, lo único que le digo es que es insólito que hoy nos podamos dirigir al Parlamento Europeo en catalán y que en el Senado no haya una reforma y que en este Parlamento no nos podamos dirigir en catalán. Cuarta demanda, el compromiso ambiental. Simplemente decimos, señor presidente, que la economía verde tiene que ser un compromiso no retórico, sino real. Y le digo, sí, hay avances positivos, pero falta credibilidad. Avances positivos que han dicho que no a un proyecto insostenible económica y ambientalmente, el trasvase del Ródano. Proyectos positivos, el plan estable a nivel local que permita invertir en inversiones que avancen hacia un cambio de modelo. Ahora bien, lo podríamos haber hecho antes. ¿Y la cuestión cuál es? ¿Cómo avanzamos, en definitiva, en torno a un desarrollo sostenible? Y el problema de esa ley de economía sostenible es qué va a incorporar. Y el problema está en que hasta el momento, hoy por hoy, lo que tenemos es más arena que cal. Nos aprobaron la fiscalidad verde, ¿se acuerda? No se trataba de pagar más impuestos, sino de pagar diferencia en función de lo que se contamina. Aprobado en un debate del Estado de la Nación. Y de realidad, de efectos prácticos, nada, porque nunca la implementaron. Les hemos trasladado estrategias potentes en ahorro y eficiencia, una ley de movilidad sostenible, una nueva ley de envases y residuos, un fuerte plan de inversión en rehabilitación energética de edificios, yendo muchísimo más allá de lo que ustedes planteaban. Aún esperamos respuesta. En materia de transporte, el suspense es clamoroso. Si usted sabe que en transporte de mercancías por ferrocarril en la última legislatura se ha retrocedido. Y mire, acabo ya con un elemento ejemplarizante, el debate nuclear. Nosotros le decimos que ya no nos basta con continuar deshojando la margarita. Queremos que nos diga que no van a prorrogar la licencia de Garoña con un mensaje claro, que en España no pueden haber centrales que operen más allá de los 40 años. Simplemente eso, un compromiso concreto y firme por parte del presidente del Gobierno para que esto sea realidad en el mes de julio. Acabo ya, señora presidenta, concluyendo, diciendo que nosotros lo que no queremos es una política ni de guiños ni de gestos, sino una política de realidades, de compromisos concretos, de izquierdas, de compromisos ambientales, no hablando de economía verde, sino concretando el cambio de modelo de forma efectiva, lo que se tendría que haber hecho antes y lo que es urgente hacer ahora. Y, por supuesto, un compromiso con Cataluña, con una financiación que llegue, que sea justa, que sea suficiente, que fije criterios objetivos de solidaridad y con políticas, con transferencias y con inversiones en materia de cercanías
que lo que hagan es que una red tan depauperada como la actual sea una realidad. Espero que todo eso lo podamos ver. Y si no, ya le digo, no cuente con nosotros. Muchas gracias, señor Herrera. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, nosotros no aceptamos esos pactos a la carta en la que le tenemos que aprobar sus medidas, pero tenemos que aplaudirle además aquello que plantea usted, que viene incluso del Partido Popular o de Convergencia y Unión. No. Hay una buena noticia hoy. Usted ha dicho, no hay que tener una postura inmovilista en materia fiscal. Pues ha anunciado que suprime el cheque de los 400 euros, porque no sirve para reactivar la economía y es inequitativo. Por tanto, espero que en esa réplica usted anuncie la supresión de ese cheque que se justificó, acuérdese usted, por un superávit que hoy no existe. Obama puede plantear medidas, pero también hace otra cosa. Sube impuestos a los más ricos. Lo que espero es que también hoy usted lo anuncie, con coherencia con ese compromiso de izquierdas. Y le digo además que no lo decimos nosotros, lo dice la Fundación de las Cajas de Ahorro, sus reformas fiscales a quien más favorecieron fueron a las rentas más altas. Segundo elemento, compromiso con Cataluña. Yo lo que espero es que sea realidad de una vez por todas el compromiso en materia de cercanías. Y se lo digo porque yo ya se lo decía en el 2004, cuando ustedes decían que no, que las cercanías funcionaban bien. Y, por tanto, eso tiene que traducirse con una multiplicación de su inversión. Y lo que deseo es que, más allá de la T-Sur, en el aeropuerto del Prat, lo que haya es gestión con participación determinante de las administraciones catalanas. Porque, si no, la T-Sur acabará siendo la T5 de Barajas, con un papel subsidiario respecto al aeropuerto de Madrid. Y tercer elemento. Mire, yo el entusiasmo en las medidas ambientales las tengo en función de las medidas concretas. Le he dicho que hay cosas que me parecen muy oportunas, pero le digo que llegamos muy tarde. La fiscalidad verde no se lo planteamos en el 2007. Se aprobó en esta Cámara en el año 2005. Se lo planteamos en el año 2004. Y mire, se han pasado años. Y no significa más impuestos, sino pagar en función de lo que se contamina. Lo que le digo es que nosotros, en esa ley que usted ha planteado, nos parecerá bien, mal o regular, en función de si lo que hace es introducir medidas concretas como porcentajes en materia de ahorro y eficiencia, planes de movilidad para los polígonos, planes de movilidad para las ciudades de más de 20.000 habitantes. Mira, rastreando en mi cartera he encontrado la T10, transporte público de Barcelona, y también un bono de bus y de metro que utilizo cuando voy por Madrid. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes solo financian estas dos tarjetas, que en la mayoría de ciudades ustedes no financian y que además lo que financian en transporte público no se ha incrementado. Eso es movilidad y eso es sostenibilidad. Y eso es lo que nosotros le pedimos. No más cemento, que es la única lógica que prima en este país, sino más movilidad y más sostenibilidad. Acabo ya, señora presidenta, para una última reflexión. Garoña. Sé que usted me dice que siempre continúa con ese mismo compromiso en lo nuclear, pero es que le oigo lo mismo desde el año 2004 y queremos algo concreto. Lo concreto, hoy se dice cerrar Garoña y eso no depende del Consejo de Seguridad Nuclear, es una decisión política y ustedes la tienen que tomar ahora. Por eso le pedimos el compromiso concreto y por eso le anuncio ya que para nosotros será muy importante lo que voten en torno a una resolución que diga simple y llanamente que Garoña deja de funcionar a partir del mes de julio. Nada más, señora presidenta, y muchas gracias. Y ya le digo, el entusiasmo en materia ambiental no se le mediré por los anuncios, se lo mediremos por lo concreto. Y hoy, en lo concreto, lo que ha hecho su Gobierno es claramente insuficiente. Si no, miren al Ministerio de Medio Ambiente hoy y miren lo que hacían en la legislatura pasada. Muchas gracias. Gracias, señor Herrera. Señor presidente del